no era el método y el momento adecuado para publicar estos datos en Spew Review. El misterio de los platillos voladores ya no es un misterio, la fuente ya se conoce, pero Muy buenas las tengan. Arrancamos otro episodio de Barajeándolas con Grace, presentador, que me quitaron mi lugar. Manolo ¿Qué hay? y Ponchiva, que necesita asiento Espartano 2.0. especial. Así es. El colchón ya atacado por los gatos. Para que vean que sí tenemos gatos. Ay, aquí. Todo el tiempo se andan paseando detrás de cámaras, detrás de nosotros Detrás de nosotros, detrás de cámaras y frente a la cámara. y con sonidos de fondo. Es que son los encargados de los efectos especiales. No, pues miau. Y bueno, regresamos con otro martes. Yo no me acuerdo Son qué día. jueves. Con otro jueves. Mira, ya en esto de lo que es la traslación espacio-tiempo ya da lo mismo. Regresamos con otro programa más. Dejémoslo así. Para evitarnos broncas de qué día. De teorías de Brianoicas, de Ponchiva. No son de Brianoicas, son reales. Ya, De Brianoicas. A ya ver. algo estuvimos hablando antes de eso y lo mencionamos en los episodios anteriores. Cuando, si mal no recuerdas, estábamos hablando un poquito de los ovnis aquí en México. Y estábamos hablando del caso Pemex, en que las personas de Ciudad Pemex reportaron que habían encontrado, que se habían aparecido militares y hombres de negro. Teorías de Brianoicas. Y ese es el tema de hoy. Vamos a hablar de casos reales de hombres de negro. Pero No tiene nada que ver con Will Smith y Tommy Lee Jones. O Chris Hemsworth si quieres, de la nueva película. Pasa muy X. sí, como que no fue Ni tan- siquiera me llamó la atención verla. Yo sí la vi. Yo también, pero no fue tan bueno. Se notaba. Sí, pero bueno, ¿de dónde nace esta teoría de los hombres de negro? A últimas fechas y más recientemente se han visto hasta videos supuestos donde llega un hombre vestido de negro que no son del todo parecidos a los que vemos en la película, ¿no? Porque en la película nunca lleva ninguno sombrero y una característica de estos hombres que se mencionan en la vida real es que tienen sombrero, un sombrero negro. Los viejos del sombrerón. Y las Esos son otros. Esos son otros. sus cumbias locuchonas. Esos son otros, exacto. Pero si me puse a investigar un poco de esto para saber más o menos en dónde inician estas historias. Estas historias inician en los años 50 y la primera historia se dio por la publicación de una revista que se hacía en los años 40 a finales de los 40, inicios de los 50, llamada Other Worlds and Mystic. Otros mundos y misticismo. Exactamente. En esta revista que era no era precisamente de este personaje llamado Palmer. Este personaje llamado Palmer, de nombre completo la revista era de Palmer, y en esta revista un personaje llamado Albert Kemp Bender publicaba notas. No sé si alguna vez leyeron alguna revista donde tú podías a veces mandar notas, comentarios, y a veces estas salían publicadas al final de la revista. Sí, hablamos de hace muchos años, pero todavía lo alcanzamos a ver, ¿no? Todavía el periódico de deportes Record hizo lo mismo hace algunos años. Lo sé porque uno de mis artículos se publicó ahí. Autopromoción. Ya, años. Y entonces en aquellos tiempos lo que hacía es este personaje llamado Albert Kemp Bender era muy aficionado al fenómeno ovni,
Entonces en esta revista se publicó un caso de un ex piloto que trabajaba como plomero, que hablaba de avistamiento ovni precisamente, lo cual hizo que Bender se interesara más en la revista y empezó a mandar notas para querer, él quería más información porque era muy fanático. Entonces a través de eso él creó su propia organización que se llamaba IFSB. Eran las siglas de la organización que él creó, que es International Flying Saucer Bureau. No, Buró. El Buró de Platillos Voladores Internacional. Esa era su organización, abreviada IFSB, la cual Palmer patrocinaba, por cierto, porque pues le estaba dando mucho interés a la revista. Entonces, ¿qué hizo a través de esta revista Bender? Empezó a mandar cartas y mucha gente interesada en el fenómeno de diferentes partes del mundo, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, que habían dicho haber presenciado un fenómeno de este tipo, se empezaron a contactar por él a través de la revista, creando una organización que pues estaba, digámoslo así, en todo el mundo. Y tenía como que un representante en cada parte uno en Nueva Zelanda, uno en Inglaterra, otro en Australia. Y pues obviamente tenían patrocinio, pues había un interés económico de por medio. Pero lo que más atrajo fue cuando años después, en 1952, en 1953, en la edición de julio, Bender publica un artículo que decía que la próxima edición se daría a conocer, así literal, una sorprendente revelación de nuestro presidente. Diría no. No creo que sea el cabecita de algodón, ¿verdad? No, estamos hablando de Estados Unidos. Esto ocurrió en Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Ni idea de quién estaba en esa época. Además, por los nombres no eran mexicanos, pero bueno. Entonces, cuando publica esto, extrañamente se cortan las publicaciones de la revista y ya no se sabe nada al respecto. Deja a los lectores con esta expectativa, porque ya la gente estaba tan involucrada en todo esto que querían saber qué había pasado. Estaba buena la novela. Exacto. Entonces publica posteriormente algo que le llama él un boletín tardío, lo cual ya traducido dice así fidedignamente: una fuente que el IFSB, la organización de considera muy confiable, nos ha informado que la investigación del misterio y la solución del platillo volador se está acercando a sus etapas finales. La misma fuente a la que remitimos los datos que habíamos tenido en nuestra posesión sugirió que no era el método y el momento adecuado para publicar estos datos en Spew Review. Y después publica otro boletín que dice: declaración de importancia. El misterio de los platillos voladores ya no es un misterio, la fuente ya se conoce, pero cualquier información sobre esta, siendo retenida por órdenes de una fuente superior. Nos gustaría imprimir la historia completa, pero debido a la naturaleza de la información lamentamos que nos hayan aconsejado negativamente. Aconsejamos a los que participan en el trabajo del platillo que sean muy cautelosos. Ok. Eso me suena a este periodista diciendo: no, ya me amenazaron, gente. Bueno, esto hizo que Bender perdiera toda la credibilidad que tenía y obviamente llevó a la quiebra a la revista. Entonces Palmer pues los dejó de patrocinar. Para empezar. Pero ¿por qué les relató esta historia? Porque posteriormente la gente investigando pues le preguntan a Bender,
Y él dice, después de muchos años, que él había recibido una visita por unos hombres vestidos de negro, descritos con traje negro, camisa blanca, corbata negra, lentes negros, sombrero negro, y que estos decían tener información sobre toda su familia, y lo amenazaron diciéndole que si él revelaba lo que tenía o la información que había acumulado, que era de pues, diferentes fuentes de varios países, él correría peligro junto con todos sus seres queridos, lo cual lo hizo renunciar a la publicación, por lo cual él ya no revela esta información. Lamentablemente, y lo dialogaba con Grey antes del podcast, perdió absolutamente toda la credibilidad y nadie obviamente le creyó esta historia sobre los hombres de negros. Ellos querían saber la información que Bender había guardado y querían la información real, pero esta ya nunca se dio. Sí sé que después escribió un libro, pero ya no tuvo credibilidad. No, pues es que si ya te quemaste, pues ya no es tan fácil que se dé. Es como estaba escuchando apenas un caso, no tiene tanto que ver, pero han oído de los crononautas. Personas que viajan del pasado a dar revelaciones del futuro. Un caso muy famoso es el caso de John Titor, pero hubo otro caso en Inglaterra en el que años después sacó un libro quien le pasó todo esto, quien tuvo contacto no nada más con una persona del futuro, sino con alguien del pasado, que estaban mandándose mensajitos por medio de una computadora en el 85. Pero al momento de que él saque el libro, el problema es que nadie le creyó, porque no tenía mucha credibilidad cuando empezó a contar todo esto, a pesar de que lo platicó en la BBC y todo. Entonces como que la gente no le creyó nada y el libro pasó sin pena ni gloria. Que de hecho muchos dicen, bueno, pues que no, muchos le dan mucha credibilidad porque varias de las cosas que ahí se explican en el libro, los científicos han dicho que sí podrían pasar con tantas revelaciones de la física cuántica y todo, que podría ser factible, pero pues como dicen, pues él ¿qué ganaba en los 90s escribiendo un libro si nadie le iba a creer? Pero pues sí, desafortunadamente ahí perdió muchísima credibilidad. El libro ahí anda por ahí, pero pues eso pasó. Y pues me comentaba, platicándolo con Grey antes de grabar, me decía él que si realmente había sido pérdida de credibilidad o era un caso real que había quedado mal enterrado. Porque, o sea, no hay nada que compruebe realmente que lo visitaron unos hombres de negro, pero tampoco hay nada que lo desmienta. Entonces, pues es un 50-50, ¿no? Lo curioso de todo esto es la descripción que da de los personajes. ¿Por qué? Porque a la actualidad y al paso de los años la gente los describe de esa manera. Son hombres altos, blancos, de traje negro, camisa blanca, corbata negra. Como menonitas pero con traje. De hecho sí, porque incluso dicen que no tienen ni cejas, ¿no? Y que son muy blancos. Y algunos incluso han llegado a decir que estos personajes son extraterrestres, ni siquiera son humanos. Y hay quien se atreve a decir que la forma en la que hablan, como lo comentábamos en el caso Pemex, es como una forma robótica, una forma que no es humana. Incluso, bueno, no sé si lo encontraste por ahí mientras lo investigaste, también hay algunos casos de que se sorprenden por cosas comunes para nosotros. Como por ejemplo, en alguna ocasión alguien, precisamente uno de estos hombres de negro, reportan que se sorprendió por una pluma, o sea, un bolígrafo, que estaba como que así de, ¿qué es esto? O sea, ¿qué onda? Que hasta se lo llevó. O sea, como que igual, como si fueran pues personas no acostumbradas a la vida y que con algo, a la vida humana, y que con algo así se sorprenden. No sé si por ahí también en algún momento lo llegas a encontrar. Sí, de hecho hay quienes dicen incluso que otra forma de comunicarse de ellos, bueno, ellos no se comunican tradicionalmente como nosotros, sino que ellos se comunican telepáticamente. O sea, hay muchas cosas ahí que dicen que pudieran ser personas y otros que pudieran ser extraterrestres precisamente. Otras cosas, otros más
casos terroríficos que dicen que son niños secuestrados que son entrenados desde niños para trabajar para el gobierno.